la tierra. La pregunta es si tiene un propósito, porque usted dice, bueno, pero ¿qué propósito va a tener una tormenta si lo que hace es botar árboles, destruir casas, dejar gente en la calle? La pregunta es, ¿será que esto tiene un propósito, verdad? Porque todo tiene un propósito. La pregunta es si eso tiene un propósito. Existen diferentes tipos de tormentas y les voy a mencionar algunas tormentas. Por ejemplo, las tormentas eléctricas, tropicales, ciclones, huracanes, tornados. Todas estas tormentas se forman de las nubes, y son diferentes en duración y en potencial destructivo. Cada una hace diferentes formas de destrucción. Todo lo que existe tiene un propósito. Que aún el ser humano no ha logrado entender y no sabe cuál es ese propósito de cada tormenta. Hablando de tormentas, la Biblia dice en el libro de Job, capítulo 37, versículo 15 y 16, vamos a leer Job, capítulo 37, verso 15 y 16. Cuando lo tenga me dicen amén. Ahí vamos a empezar a leer. Alabado Jesús. Job 37, del 15 al 16. Cuando lo tenga me dicen amén. Amén. Ok, dice así. Una pregunta, empieza con una pregunta. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? Vamos a analizar el versículo 15. ¿Sabes tú, está hablando de las tormentas, ¿verdad? ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto? O sea, lo que hace Dios es poner a las nubes en concierto, en armonía. O sea, las nubes también alaban a Dios. La creación adora, dice la palabra del Señor. Las nubes al juntarse están adorando en armonía al Dios que las hizo. Pero luego dice, y hace resplandecer la luz de su nube. ¿Saben lo que quiere decir eso? Quiere decir que Él hace que su relámpago deslumbre. Imagínense, todo esto lo hace Dios. El verso 16 dice, ¿has conocido tú las diferencias de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. Analicemos este versículo 16. ¿Has conocido las diferencias de las nubes? Todas son diferentes. Todas son distintas, todas pesan diferente, todas tienen forma diferente. Pero dice, has conocido las diferencias de las nubes y las maravillas del perfecto en sabiduría. Para responder a esto, cabe señalar que las tormentas son nubes violentas que tienen estructura y disciplina. Oiga usted, no tienen cerebro, no piensan, pero tienen estructura y disciplina. Su ciclo tiene 3 fases. Les voy a mencionar un ejemplo. El ser humano tiene 4 fases. Se las voy a decir cuáles son. Nace, crece, se reproduce y muere. Ese es el ciclo del hombre, ¿verdad? 4 fases. Los huracanes y las tormentas tienen 3 ciclos. Ponga atención, 3 ciclos. Formación, maduración y disipación. Se forman en 15 minutos, imagínense. O sea que el huracán, cuando se prepara, reúne todas las nubes y se juntan en 15 minutos. Maduran en 30 minutos. Hablando de minutos, no como el hombre, que el hombre vive años, ¿verdad? Las nubes no, las nubes se forman, dice, en 15 minutos y en 30 minutos se maduran. O sea, ya están listas para salir y disiparse. Y se disipan de 8 a 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Tardan más haciendo daño que en formarse y en madurarse, imagínense. Porque en 8 horas, una tormenta puede hacer desastres perecederos. Tremendo, ¿verdad? Y pueden pasar 48 años. Lo que les tocó ponerse de acuerdo en 15 minutos. Yo te pregunto si nosotros podíamos poner de acuerdo en 15 minutos. Si nosotros podíamos formarnos en 30 minutos, ¿será que podíamos formarnos? ¿Será que no podíamos poner de acuerdo usted y yo en 15 minutos? Lo dudo. Pero las nubes sí lo hacen. Pregunto, ¿las tormentas tienen algún beneficio o propósito? Se aceptan respuestas. ¿Será que tienen algún beneficio
o un propósito? Sí, ¿verdad? Dice la hermana. Todos dicen que sí, ¿verdad? Sí tienen un propósito. Bueno, tratemos de enumerar uno de esos propósitos, porque la gente dice, bueno, si que se termine una ciudad, que bote árboles, que bote casas, que bote todo, ese es un propósito. Yo quiero que me digan cuál es el beneficio. Es lo que usted me puede decir, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio? David. Llueve, dice David, correcto. Pero cuando llueve, qué bonito es que llueva, pero que no sea tormenta, que no destruya, ¿verdad? Llueve, está bien, tiene razón David. Pero le voy a mencionar los beneficios que trae las tormentas. Miren, recargan de agua potable al planeta. Eso es lo que hacen, recargan al planeta de agua potable. Limpian la atmósfera. Ustedes saben de que las tormentas están compuestas de agua y viento, ¿verdad? ¿Qué hace usted cuando una basura no puede salir con la vacuum? ¿Qué hace usted cuando hay orificio donde no entra la vacuum, donde no absorbe? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Verdad? Sopletea con algo y sale eso, ¿verdad? Esa basurita sale volando. Entonces la tormenta lo que hace es que con la presión de aire que tiene, limpia la atmósfera. Escuche bien, estoy dando los beneficios de la tormenta. Producen nitrógeno en el suelo. ¿Sabe qué cosa es el nitrógeno? El nitrógeno es un gas inerte que limpia el 78% del aire que respiramos usted y yo. Ahí se van plagas, ahí se van pestes, ahí se van toditas aquellas partículas que usted iba a respirar, salen huyendo con la tormenta. ¿Qué más? Renuevan los ecosistemas. Dan salud a los océanos. Estoy hablando de los beneficios, ¿ok? Derriban árboles enfermos para evitar incendios. Eliminan plagas que dañan la agricultura. Y le puedo seguir enumerando muchas cosas más, beneficios que trae la tormenta. Nadie quiere la tormenta, pero nadie analiza el propósito por el cual existe la tormenta. Te pregunto, ¿quién ensució el planeta? El ser humano, el pecado, ¿verdad? ¿Usted sabe cuánto monóxido de carbono deja un avión al despegar? ¿Usted se imagina para dónde cree usted que va ese monóxido de carbono? En el aire que usted respira. El 80% de las personas muriendo de cáncer a causa de lo que respiran, a causa de lo que comen, porque todo esto ha contaminado el planeta. Pero el hombre lo único que se encarga es de culpar a Dios por la situación, ¿verdad? ¿A dónde está Dios? Dice la gente. La pregunta es, ¿a dónde lo dejaste? ¿A dónde lo guardaste? ¿A dónde enllavaste a Dios? Porque hay cosas que el hombre ni le interesa saber. Este tema no le importa al hombre. Que estas cosas que de alguna manera tienen que ser tormentas y destruyen, traen un beneficio al ser humano y nadie lo sabe. A nadie le importa, ¿verdad? Bueno, seguimos hablando. La Biblia dice que todo lo que desciende de los cielos es un don perfecto y un regalo de Dios. Así se llame tormenta, así se llame rayo, así se llame lo que sea. Todo lo que viene de arriba, la Biblia dice que es bueno y agradable. ¿Quiere leerlo conmigo? Leamos en Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17. Gloria a Dios. Santiago 1, 17. ¿Ya lo tienen? Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gálatas 1:31 dice, Génesis 1:31 dice, vio Dios todo lo que él creó y he aquí que era bueno en gran manera. No había contaminación,
no había monóxido de carbono, no había nada de esas cosas que nos están matando. El hombre ahora para pelear en la guerra lo que usa es bombas atómicas con arsenio y elementos químicos que destruyen plantas, planetas, y al ser humano nos mata también, porque ese aire, hermano mío, se viene a nuestros pulmoncitos y usted no sabe ni qué está comiendo. Estoy comiendo sano, decimos mucho, una ensaladita, eso que es bien sano. Usted no sabe que esa ensalada trae gérmenes y bacterias, trae contaminación por el medio ambiente. El hombre ensució el planeta y a Dios le toca ahora limpiarlo para que usted y yo sobrevivamos. ¿A quién culpamos entonces? ¿Quién es el culpable del pecado? ¿Quién es el culpable del desastre de la tierra? El hombre, el ser humano. ¿Cuántos alaban a Dios? Bill Gates. Bill Gates dice, uy, no me meto ahí, no me quedo calladito, David. No. Vamos al terreno espiritual. Las tormentas simbolizan ¿qué? Pruebas, tentaciones o desafíos espirituales que un cristiano tiene que enfrentar. Ahora hablemos en el terreno espiritual. Yo no sé cuántos de ustedes están pasando tormentas. Yo no sé cuántos de ustedes han sobrevivido a las tormentas. Porque las tormentas no alegran a nadie. Las tormentas desesperan. Las tormentas hacen llorar. Las tormentas te dejan vacía. Las tormentas te dejan secuelas. Te marcan la vida y no es fácil estar en una tormenta. Porque las tormentas desarraigan, destruyen, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a ver. En el terreno espiritual, las tormentas simbolizan pruebas, simbolizan tentaciones o desafíos espirituales. Ok. Ahora, la Biblia dice en el Salmo 107, 28 y 29, quiero que lo leamos. Salmo 107, uno más. Salmo 107, 28 al 29, cuando lo tengan me dicen amén. Gloria a Dios. Salmo 107, 28 al 29. Estamos hablando de que, vamos a ver si es cierto que las tormentas, según la Biblia, están representadas, simbolizan las pruebas. Vamos a ver. ¿Qué dice entonces Salmo 107, 28? Dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. El 29. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. O sea que si la tempestad simboliza la prueba, simboliza el dolor y la angustia del ser humano, las aflicciones del ser humano. ¿De dónde nace la tormenta y cuál es el propósito? Hay un premio para que me responda en segundo. ¿De dónde nace la tormenta y cuál es el propósito de ello? 1, 2, 3, 4, 5 y se acabó el tiempo. Vamos a leerlo para que la Biblia sea la que nos responda de dónde nace la tormenta, porque así como usted tiene un historial de nacimiento, un origen, viene del vientre de su madre, ¿verdad? Fue engendrado, viene del vientre de mamá. Era ocasión del amor entre su padre y su madre, usted es producto de eso, de ahí viene usted. Pero la tormenta tiene un nacer. ¿De dónde nace la tormenta? Porque alguien tiene que averiguar qué es lo que me está atormentando, ¿verdad? Si algo me está lastimando, tengo que saber cuál es su origen. Entonces, averigüemos cuál es el origen de la tormenta, de dónde viene. Vamos a ver. Leamos entonces la palabra, dejemos que la Biblia nos responda. Jeremías 51, verso 16. Jeremías 51, verso 16. Cuando lo tenga me dicen amén. Gloria a Dios. Lo tienen, ¿verdad? Jeremías 51, 16 dice así. A su voz se producen tumultos de agua en los cielos. ¿A la voz de quién? De Dios. Correctamente. La pregunta era, ¿dónde nace la tormenta? Aquí dice que a su voz se producen tumultos de aguas en los cielos. Y luego vea lo que sigue. Y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Óigame, o sea, Dios mismo es el creador de las tormentas. Ajá.
Ahora le pregunto, ¿cómo es eso que dice el versículo que sigue, que hace subir las nubes de lo último de la tierra? Le explico cómo es el asunto. Mire, es un ciclo, ¿verdad? El sol calienta los océanos. Cuando están bien calientes los océanos, ese vapor caliente sube, ¿verdad? Sube hacia arriba, ¿verdad? Sube. Y estando arriba esa agua se enfría y se convierte en nube. ¿Qué le parece? Va para la Patagonia y pasa de un extremo de las Américas hasta la Patagonia, ese calor, y ese calor sube de manera maravillosa, y luego cuando llega hasta arriba se convierte otra vez en agua. Es un ciclo, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia. Yo lo leí antes cuando estudiaba y no sabía que esa explicación química o física de lo que es el fenómeno de la agua, no sabía cómo funcionaba, tampoco sabía que estaba escrito en la Biblia, imagínense. Pues acabamos de leerlo, se lo voy a repetir. Hace subir las nubes de lo último de la tierra, Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. ¿Sabe qué? Los huracanes están metidos en depósitos, están guardados y atrapados, y Él le ordena que se activen. Algún propósito tienen las tormentas, la tormenta de tu vida. Estamos hablando ahora en el terreno espiritual. Ahora bien, ¿cuál es el propósito? Bueno, enseñarnos a depender de Dios. Vamos a leer una historia que usted ya conoce en Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. A ver, Mateo 8, 23 al 27. Cuando lo tengan me dicen amén. Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Lo tienen, ¿verdad? Leamos todo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 24. Y aquí que se levantó en el mar una tormenta, una tempestad tan grande. Oiga bien, subraya la palabra, una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. A ver, este no era una simple tormenta, este era un tsunami. Le voy a explicar por qué. Si las olas cubrían la barca, quiere decir que la tormenta no era pequeña, era grande. Y cuando una ola sobrepasa la altura de una nave, hermano, eso no es una tormenta sencilla. Eso es un tsunami, es una tempestad grandísima, ¿verdad? Entonces, nunca sus discípulos, oiga bien, habían visto una tormenta de gran magnitud. Recordemos que entre ellos habían hombres expertos en la pesca, ¿verdad? Y conocían bien el mar de Galilea, porque esto sucedió en el mar de Galilea. Para que estos hombres estuvieran asustados, ¿verdad? Es porque no era una simple tormenta. Eso lo tenemos claro. Sigamos leyendo el versículo 25. Dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Dice que Jesús estaba dormido. Quiero suponer que antes de despertar a Jesús, ¿verdad? Antes de despertar a Jesús, hicieron lo posible para controlar la nave, porque habían expertos en la pesca ahí. Pero cuando vieron que las olas eran más altas que la barca, temieron por sus vidas y empezaron a gritar diciéndole: Señor, sálvanos porque perezco. Ahora bien, vamos a ver lo que Jesús le respondió. ¿Qué respondió Jesús? Verso 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Vamos a analizar el versículo 26. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Esto, más que palabra de ánimo, fue un regaño y una fuerte exhortación. ¿Sabe que el miedo es producto de la falta de convicción, verdad? Cristo le dijo una vez a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea que una persona que tiene miedo porque está en la tormenta, es que sinceramente le falta entender el porqué, el propósito y la razón del por cual usted se encuentra en una prueba. Las pruebas y las luchas, amado mío, tienen un propósito, y es que usted aprenda a identificar quién está con usted.
Porque si usted es capaz de reconocer quién está en la prueba y en su lucha, entonces hay una falta de convicción y una falta de fe en usted. Por eso es que el Señor los regaña. No es como cuando el niño tiene miedo y mamá le dice, no se preocupe, aquí estoy yo con usted. Eso no fue. Él no le dijo, ay, mi niño, tranquilo, aquí estoy yo y los voy a salvar. No, los regaña. Les dice faltos de fe. Hombres de poca fe, le dice el maestro, ¿verdad? El miedo, como les dije, es producto de falta de la convicción. Fue el hecho de no reconocer que el Dios de la tormenta estaba con ellos. El creador de todo lo que existe estaba con ellos porque ellos debieron haber leído el Antiguo Testamento. Todo judío tenía que haber conocido la palabra de Dios, las escrituras, porque esa era obligación ir a las sinagogas. Entonces, por alguna razón, no leyeron un versículo que está en la Biblia donde dice que Dios está en medio de la tormenta. ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos a ver. Vamos a leer Nahum. Está antes de Mateo, para aquel que no está muy adiestrado a la esgrima bíblica, antes de Mateo. Dele vuelta ahí, va a ver, hasta que encuentre Nahum. Alabado Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de los cielos? Amén. Eso, para que se nos quite el sonido. Gloria a Dios. Tienen Nahum capítulo 1, versos 3 y 4. ¿Lo tienen? Nahum 1, 3 y 4 dice así. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Ahora leamos la siguiente frase. Dice, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. El mismo que la hizo, el mismo que ordena, el mismo que la fabrica, marcha en medio de ella. Por si acaso estás pasando alguna tormenta, alguna palabra, alguna lucha, lo que te dice la Biblia es que el que la hizo, esa prueba que tienes ahora, marcha en medio de ella, como para que no te sientas solo. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? ¿Cuántos alaban al Rey? Jehová marcha en las tempestades y en el torbellino, para que más le duela a alguien por ahí. Y las nubes son el polvo de sus pies. Oiga bien, el 4 dice, Él amenaza al mar. ¿Y qué pasa cuando lo amenaza? Lo hace secar. ¿Verdad? O sea, Él amenaza al mar y lo hace que se quede quieto. En otras palabras, el argumento de que estás solo en tu tormenta es pura niñería. El argumento de que te estás muriendo por una prueba es pura niñería y falta de fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No funciona conocer la palabra. No funcionan palabras. Tiene que funcionar que usted le haya creído a su Dios, que Dios está con usted. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos aquí han llorado en la prueba? Dice, sincero, ábrase, porque el que me diga que no ha llorado en la prueba, me está mintiendo. Todos nos quebramos ante las luchas, ante las pruebas. Ahí nos sentimos niños indefensos. Ahí nos sentimos quebrados totalmente. Pero yo quiero que usted oiga lo que dice la palabra. Voy a repetirlo. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Mire lo que sigue. Y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Cuál es el lugar donde yo me paro? Donde el hombre se para. ¿Cómo se llama donde nos paramos los hombres? La tierra, ¿verdad? Entonces, a lo que nosotros le tememos, que son las nubes que hacen tormenta, dice ahí que Él se para sobre las nubes porque para Él es polvo. Entonces, si Dios está encima de la prueba, encima de la tormenta, y para eso son pies, ¿por qué me voy a preocupar cuando esté en luchas y batallas? Si Él está sobre la tormenta, Él está de pie sobre la prueba, ¿será que solamente me está probando para saber qué tan cristiano soy? ¿Será que solamente está tratando de enseñarme a creer y a reconocerlo en mis caminos? ¿Sí me entiende, verdad? Vamos a seguir leyendo. Perdón que todavía no estoy bien de la garganta. Bueno. Si las tormentas están hechas de nubes,
el Dios de los cielos se para sobre ellas. Analicemos el versículo 27 que estamos leyendo. Versículo 27 de Mateo. Mateo 8. Dice, lo tiene, ¿verdad? Mateo 8, donde estamos leyendo la historia de que la barca, la tormenta era más grande que la tempestad, que los discípulos lo despertaron. Mateo 8, 27. Dice, y los hombres se maravillaron. Bueno, leamos el 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Vea lo que dice el 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué fue lo que dijeron? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a ver si usted entiende lo que estamos leyendo ahí. ¿Qué hombre es este? Dice, que aún los vientos y el mar le obedecen. Después de ser testigo de tan grande milagro, que Jesús se para y le dice, qué bárbaro, qué falta de fe. ¡Cállense! Le dice a la ola allí. Aquella gran tempestad, y el miedo de ellos se acaba cuando el mar se queda calladito a la voz del Señor. Pero la respuesta de ellos fue lo siguiente: ¿qué hombre es este? ¿Really? ¿Hombre? ¿Le llamaron hombre? O sea, el problema es que la gente no mira al Dios de los cielos, mira al hombre. ¿Sí me entiende? Y mirar al hombre es tener los ojos en la tierra. Mirar al hombre en tu prueba es que todavía no has aprendido a reconocer quién es el dueño de la tormenta, quién la hizo y quién la mandó. Porque Él es el que da la orden para que vaya y te pruebe. Él es el que ordena a las nubes que se ordenen, que hagan concierto y se preparen para atacar. Entonces, el dueño de la tormenta está ahí y le dicen, ¿y este hombre quién es? ¿Qué hubiera dicho usted? Es que este es el Dios de los cielos, el que está en medio de mi tormenta, está en medio de mi prueba y me ha salvado. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Rey, que viene lo mejor ahora. ¿Qué hombre es este? El problema es que vieron al hombre, no a Dios. Por eso muchos debilitamos en la tormenta, porque no tenemos la capacidad espiritual para reconocer a Dios. Miren, yo no entendía por qué Santiago, Pedro y aún Pablo nos aconsejaron a que nos gozáramos en diferentes pruebas, porque eso es lo que escribieron ellos, ¿verdad que sí? Eso es veamos lo que escribió Santiago. Vamos a leer lo que Santiago dijo. Dice Santiago 1:2. Vamos a Santiago ahora. Ya dejamos Mateo. Vamos a Santiago. ¿Quién me lee Santiago 1:2? Que lo tenga me dice amén. Y lo lee. Amén. Lea. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Analicemos un poquito el pasaje. Hermanos míos, Santiago, les recuerdo que estuvo en la tempestad cuando los discípulos le dijeron al Señor, despiértate que perecemos. Ahí estaba Santiago, ¿ok? Santiago ya sabía esa experiencia cuando se trataba de tormenta, ¿ok? Pero ahora él está aconsejándonos a nosotros, dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo. Usted sabe lo que es tener sumo gozo, porque una cosa es que Dios te alegre, pero otra cosa es que yo tenga sumo gozo. Sumo gozo es una alegría extrema, es lo máximo de alegría. O sea, alégrense cada vez que usted se encuentre en la prueba. Te pregunto, David, ¿de verdad te has alegrado en la prueba? Ajá, ¿de verdad te has gozado en la prueba? Cuando te dice el médico, tenés cáncer. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Tengo un cáncer! Oh, te vas a quedar paralítico. ¡Aleluya! Estoy paralítico. Dígame usted la verdad. ¿Cuántos de vosotros se alegran en diversas pruebas? Porque una cosa es una prueba chiquita. Y usted le dice al diablo, váyase de aquí, se ve el diablo. Y contento. Pero cuando son diversas, o sea, varias, tras una viene la otra y la otra y la otra, porque esa es la vida del cristiano, luchar. Porque el cristiano es un militar del ejército de los cielos. Un militar que está entrenándose, ¿por qué? Porque para tener acceso allá, acceso a los cielos, usted tiene que ser aprobado. ¿Con qué? Con las pruebas y tormentas. Pero aquí este hombre nos está diciendo, hermanos míos, gozaos cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Por qué? Yo no lo entendía. Yo hasta ahorita, bueno, hasta hace unos momentos, unos días, yo no lo entendía. Y tuve que leer la Biblia. ¿Por qué es que estos hombres hablan así? Porque no es fácil. Yo lo que miro cuando viene la gente que está bien achicopalada, ¿verdad? Yo miro la cara aturrañada, aturrada, ¿verdad?
Miro gente, hermanos, que con costo levantan la cara. ¿Por qué será? ¿Será que están gozándose en las diversas pruebas? No. O de pronto están así un poquito para sacar el machete o el indio que llevan dentro. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Te vuelvo a preguntar, perdónenme la insistencia. ¿Cuántos de ustedes han tenido sumo gozo en diversas pruebas? Sumo no, ¿verdad? Sumo solamente los que practican allá el deporte. Una vez. Una vez dice que ha tenido sumo gozo. You know what I mean, right? Una vez. Ok. Era cuando yo tenía un dolor de cabeza. Go, right. Y yo canté y se fue. Ok, entonces David ha experimentado un sumo gozo con un dolor de cabeza. Pero te pregunto yo, si alguien viene con un arma y te da un balazo en la pierna, ¿será que vas a decir, ¡oh, oh, oh, oh! No. ¡Oh, oh, oh! Me quebraron la pierna de un balazo. ¡Ah, ah! No. ¡Sumo gozo! No. Yo no lo entendía hasta que la Biblia me llevó a entender por qué este hombre aconseja que tengamos sumo gozo en diversas pruebas y tentaciones. Porque si usted ha leído la palabra del Señor, tiene que entenderla. Porque leer la palabra no es repetir. Leer la palabra es que se quede grabada en el corazón y produzca cambios en mi ser. No se trata de que voy a seguir siendo el mismo o la misma persona de antes. Se trata de que tengo que cambiar, me guste o no. Tengo que aprender a ser humilde, me guste o no. Tengo que aprender a someterme, me guste o no. Hay gente que no me gusta a mí, nadie, no me agrada. Pero me tengo que aguantar. Hay gente que merece que yo le diga 4, pero me aguanto porque me acuerdo que soy pastor y que tengo que ser ejemplo. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso, pues. Denle un aplauso al Rey. Porque la gente cree que esto es fácil ser cristiano. No es fácil, hermano. No es fácil. No es fácil. ¿No? Usted no se echa a la bolsa el Evangelio y el Evangelio produce por sí solo. No. Usted tiene que esforzarse. Usted tiene que aprender a caminar y a someterse al Dios de la humildad, ¿sí o no, hermanos? Entonces te pregunto la tercera vez, perdóneme mi osadía. ¿Será que usted ha tenido sumo gozo en diversas pruebas? O a la primera usted no quiere la otra, porque el lunes viene la otra prueba, hermano. ¡Ay, que venga esa prueba! Porque I'm ready for that, right? Not really. No, si yo salí de una prueba, hermana Lourdes, si usted acaba de salir de una prueba ahorita, usted no quiere another one tomorrow, right? Usted no quiere otra, usted dice, no, give me a break, ¿verdad? Pero aquí dice la Biblia, este hombre nos está aconsejando, un discípulo del maestro, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Y yo le digo a este hombre, guardamín, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Porque yo no entiendo eso. Tener sumo gozo. Pedro dijo lo mismo, gozaos en diversas tribulaciones. Pablo dijo lo mismo, gozaos y alegraos por cuando encontréis en diversas pruebas. Todos dijeron lo mismo. Y yo le digo, ¿pero por qué? Vamos a la Biblia, pues. ¿Usted quiere averiguar conmigo por qué motivo nos ordenan que tengamos sumo gozo en las tribulaciones? ¿Lo quiere averiguar? Vamos a la palabra. Pero denle un aplauso a Cristo, si no, no sigo. Eso. Ahí está. Vamos entonces. Aleluya. Vamos a ir a esto que escribió este hombre en Santiago. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 33, verso 26. Tal vez usted descubre la respuesta ahí. Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco. 33, 26. Cuando lo tengan todos me dicen Amen, ¿ok? Right, Kimberly? Eso, sí me gusta. Se ríe Kimberly. Deuteronomio 33, 26 dice así: no hay como el Dios de Jesurún. ¿Usted sabe qué cosa es Jesurún? Lo averigüé. En hebreo significa Israel. En el antiguo hebreo significa que no hay Dios como el Dios de Israel. Eso es lo que quiere decir. Ahora mira la respuesta. Quien cabalga sobre los cielos, yo me lo imagino un caballo blanco. Cabalga sobre los cielos, ¿para qué? Para tu ayuda. Pero ¿dónde? ¿Dónde te ayuda? Sobre las nubes en su grandeza. ¿Y qué son las tormentas? Son nubes que se juntan para hacernos daño a la tierra. Son nubes que se juntan para que vengan pruebas. Esas nubes son las diversas pruebas. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Rey, pero vamos, falta todavía. Entonces lo que escribe Santiago, te lo voy a traducir. Me gozaré en la tormenta,
porque el Dios de Israel cabalga en medio de ella para ayudarme. O sea que no estoy solo en la prueba. Santo. O sea que no estoy solo. Por eso es que ellos dicen, reconoce al Dios que está en la tormenta y gózate porque no estás solo. Ay, santo. Aleluya. Con razón el apóstol Pablo y Silas tenían el piecito atado en un cepo, que es un gran, una viga en paralelo, con cadenas en un lugar oscuro, porque eran cuevas, las casas eran cuevas, y no había ni aire, porque no había ventana, no había ventilación, y le faltaba el aire, y habían ratas, y habían insectos que los mordían, y en las noches eran terribles, y no tenían comido, y tenían sed. Pero Pablo y Silas empiezan a cantar ahí en ese lugar horrible. Entendí lo que dijo Santiago. Aprendieron a gozarse porque vieron al rey cabalgando en su nube, cabalgando en su tormenta, cabalgando en su torbellino. Esa es la diferencia, mis estimados hermanos. Cuando un hijo de Dios pasa de esta dimensión a la otra que sigue, un peldaño más. Cada día tenemos que escalar un peldaño más para que Dios nos enseñe a militar. Porque este es un camino de valientes, no de cobardes. Es de gente que está dispuesta a guerrear, a tomar una Biblia y salir a la calle y hablarle a otro de Cristo sin esperar a nadie. Hágalo, tómelo y hágalo, predique. ¿Cuántos alaban? Hágalo porque esa es la orden que nos ha dado Dios. Salir y anunciar el evangelio. Sigamos entonces. Entonces dice, con razón Pablo y Silas, ¿verdad?, cantaban himnos. Con razón Esteban, cuando lo estaban matando, le estaban apedreando, le estaban reventando la cabeza con piedras, catapultándolo. Dice la Biblia que adoró y alababa a Dios y vio los cielos abiertos. ¿A quién miró? ¿A quién miró? A uno que cabalgaba en los cielos, aleluya, esperándolo. Faltaban segundos para que él estuviera en esa esperanza con Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? Aleluya, alabado Jesús. Con razón, el varón de Dios llamado Job, usted sabe lo que le pasó a Job, ¿verdad? Con tiesos, con piedras se rascaba. Lo abandonó su mujer y le dijo, maldice a Dios y muérete. Eso le puede doler a cualquiera. Esas son diversas pruebas. Yo no sé si estoy listo para que mi amada esposa me diga eso. Maldice a Dios y muérete. Uy, eso pega fuerte. Eso pega fuerte. Pero ¿sabe por qué ese hombre adoró a Dios? ¿Sabe por qué ese hombre Satanás no logró hacerlo blasfemar en contra de su Dios? Porque ese hombre miró a su Dios cabalgando en su tormenta, lo vio. Así lo dice la Biblia, lo vio cabalgando en su tormenta. ¿Cuántos alaban al Rey? Denle un aplauso al Señor, por favor. Un aplauso que suene en el Señor de la gracia. Lea conmigo Job 38:1. Alguien que me lo lea, por favor. A ver si entiende lo que lee. Job 38:1. ¿Qué dice Job 38:1? ¿Será que nadie lo va a leer? Dios mío. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. ¿De dónde salió la voz? Desde un torbellino. ¿Y en qué situación estaba Job? En un torbellino de pruebas y dolores, pero escuchó la voz de Jehová en medio de la prueba, en medio de su batalla, escuchó una voz sublime que le dijo, yo estoy contigo. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo estoy contigo en tu proceso, no estás solo, no estás sola. Alaba al Señor. Porque voy llegando ya al punto principal de este mensaje. Lea conmigo el Salmo 77:18. Salmo 77:18. Alabado Jesús. Gracias, Señor. ¿Qué dice el Salmo 77:18? La voz de tu trueno estaba en el torbellino. ¿A dónde está la voz del Señor? En el torbellino. Del mismo que le ordena a las nubes que se activen y hagan desastre. El mismo que está de acuerdo en probarte y mandarte la prueba. El mismo que decide que estés en tormenta. Ese mismo se sienta y cabalga en medio de torbellino para ver qué pasa contigo, para ver si eres capaz de pasar la prueba. Ahora entendí lo que Santiago escribió, que me gocen, que tenga sumo gozo cuando me encuentren en diferentes pruebas, porque Él está ahí hablándome para ayudarme. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. Quiero que leamos todo el último versículo.
Este es el último versículo que vamos a leer. Salmos 29, 10. Repito la cita. Salmo 29, 10 y con ese vamos a cerrar el mensaje de hoy. Y lo vamos a leer todos. ¿Están listos? Dice el Salmo 29, 10. Miren cómo empieza. Jehová preside ¿qué? ¿Qué cosa es el diluvio? ¿Alguien me puede explicar qué cosa es el diluvio? Agua, ¿verdad? Tormentas intensas, imparables. Hermano, un diluvio puede dañar la mitad del planeta. Un diluvio es una inundación donde ciudades grandes quedan bajo agua. Un diluvio. Ahora te pregunto, ¿qué significa la palabra presidir? Aquí mandaba mucha gente a presidir el servicio, ¿verdad? A que presidan. ¿Qué significa la palabra presidir? Presentar, dirigir. ¿Qué más? Díganlo, siga hablando. Yo le voy a dar la traducción según la Real Academia, lo que significa presidir, para que usted... Antes de un suceso. Ajá, correctamente. Pero mire usted lo que significa la palabra presidir según el diccionario de la Real Academia Española. Primer puesto y autoridad más importante en una asamblea. ¿Sabe lo que hace el Rey de los Cielos que decidió probarte? Preside, y no con un micrófono, preside. Óigame, tu batalla y tu prueba la dirige Él. Esa batalla, esa prueba, esa lucha no agarra para donde ella quiere, agarra para donde Dios lo ordene. Cuando Dios dice se acabó, se acabó. Por eso es que la mar se cayó la boca cuando Cristo dijo cállense. Aleluya. Ahora dile a tu Dios, calla mi tormenta, Señor. Dile al Señor ahora, preside mi tormenta. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra. Mire lo que sigue diciendo. Jehová preside en el diluvio. ¿Y saben qué? Se sienta como rey. ¿Para cuándo? Para un ratito, ¿verdad? Para siempre. Para siempre se sienta en tu vida. Porque Él sabe que te van a venir no una batalla, miles batallas, miles pruebas. Pero cuando usted aprenda a reconocer que es voluntad de ese Dios que usted esté ahí, entonces va a aprender a gozarse con sumo gozo. Va a aprender a saltar en la presencia del Señor. Va a aprender a no ver para cualquier lado. Va a aprender a ver al que está sentado en el trono de la gracia, dirigiendo y presidiendo su prueba, su lucha, su tormento. ¿Cuántos alaban al Señor? Sigamos leyendo. Se sienta Jehová como rey para siempre. Vean lo que dice el versículo 11. Jehová dará ¿qué? Poder. Aleluya. Jehová dará poder a su pueblo. ¿Y qué más? Jehová bendecirá a su pueblo ¿con qué? Paz. Con paz. ¿Qué pasó cuando Cristo le cayó la boca a la tormenta? ¿Saben qué es lo que pasó? Ahí lo dice el versículo 27. Paz. Mateo 8:27. Se hizo bonanza. Es sinónimo de paz. Si tú en esta hora estás pasando tu proceso, cualquiera que este sea, viene el año 2026, yo te invito a que vengas aquí conmigo a orar para encomendar tu año 2026, porque no se trata de mi año, se trata de tu año 2026. ¿Qué te espera? ¿Qué viene en este año 2026? Te invito a pasar por acá. Venga, todo el que sea que ore conmigo, acérquese aquí y voy a clamar a Dios por usted. Vamos a clamar juntos para que